De Caracas nos acompaña Inés Quintero, historiadora y profesora titular de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por estar con nosotros, profesora. Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Le pregunto, ¿cómo fue y cómo se recuerda el chavismo con Chávez? Mira, no, ese es un proceso, por supuesto, muy complejo, muy largo, muy polémico, bueno, como lo acaban de decir, todo ese poco de tiempo al frente del Ejecutivo y obviamente a la luz de todo lo que está ocurriendo ahorita, no hay manera de separar la realidad actual venezolana del pasado presidido por Chávez, o sea, eso es una continuidad histórica entre un proceso y el actual. Pero incluso dentro de las filas chavistas hay un desencanto de la figura del madurismo. Hay gente que está dejando las filas del chavismo justamente por este desencanto por la política de gobierno, por la crisis humanitaria que se vive en este momento en Venezuela. Claro, bueno, el hecho de que haya desencanto respecto a Maduro no elimina o no evita o no impide que Maduro es un resultado del chavismo, de manera que, o sea, tratar de establecer una diferenciación entre un proceso y el otro es más de interés político que de interés que de realidad histórica, o sea, no hay manera de comprender el madurismo sin tener como precedente a la figura de Chávez y hay que recordar también que quien lo ungió como su sucesor fue el propio Chávez, o sea, no hubo ningún otro mecanismo mediante el cual Maduro fuese, o sea, se convirtiese en el sucesor de Chávez. Fue el propio Chávez quien determinó que fuese él quien se encargase, bueno, quien fuese elegido posteriormente a su muerte como el candidato presidencial, como su sucesor, pues. Ahora, ¿los ideales chavistas se han visto traicionados en algún momento por el madurismo? Bueno, yo no creo que haya habido en ningún caso una declaración en ese sentido por parte de lo que ha significado el régimen de Maduro. Más bien, como se demuestra en el acto de hoy, ellos siguen reivindicando que son la continuación de Chávez, es decir, que ellos no han establecido ni han procurado ningún tipo de ruptura con ese pasado inmediato. Y si hiciéramos un ejercicio de cómo pasarán a la historia estos días, ¿cómo se calificaría? ¿Cómo va a pasar a la historia en las últimas decisiones que ha tomado Nicolás Maduro? Mira, yo creo que la historia tiene una manera de atender los problemas, o sea, los procesos históricos y la política otra. Yo creo que los historiadores hemos ido haciendo eso, un balance y una reflexión acerca de todo este proceso que tiene que ver eso con las transformaciones, con lo que ha ocurrido en Venezuela durante estos 20 años. A mí me parece, insisto, en que es muy difícil establecer una diferenciación entre estos últimos años del madurismo y el precedente del chavismo. De manera que si vamos a hacer una valoración histórica, tenemos que hacerla en torno a los 20 años, no exclusivamente a este periodo más reciente. Y entonces, ¿qué pasó en estos 20 años de que Venezuela era una nación próspera, rica en la región, un referente a lo que es hoy? Mira, yo creo que lo que está a la vista es muy ostensible. O sea, a mí me parece que ninguna persona que se pare en 1998 y se ubique en lo que son 20 años después puede pensar que Venezuela está mejor que hace 20 años. O sea, no solamente tiene que ver con cifras de rendimiento económico, con la destrucción del aparato productivo. Tenemos una situación de salud absolutamente monstruosa que, por supuesto, no tiene ni nada que ver con lo que era la situación de salud en Venezuela, aunque no estuviese perfecta, hace 20 años, la situación institucional, o sea, la inseguridad, o sea, el desabastecimiento, los índices inflacionarios, o sea, no hay ningún indicador objetivo o subjetivo de la realidad venezolana del presente que comparado con hace 20 años pueda decir que estamos mejor que hace 2 décadas. ¿Y cómo pasará a la historia este periodo donde Juan Guaidó es el presidente interino de Venezuela? Mira, yo creo que todavía es prematuro para establecer juicios históricos en relación con este periodo tan reciente. Nosotros tenemos apenas un mes, o sea, un mes y 2 semanas en que ha ocurrido digamos, este surgimiento del liderazgo, bueno, no solamente de la figura de Juan Guaidó, sino lo que él representa como institucionalidad dentro de lo que él, o sea, como presidente de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela. De manera que yo creo que lo que se está expresando en este momento es la legitimidad institucional de Venezuela en función de lo que fueron los resultados del 15 de diciembre del 2015 y que bueno, que eso es lo que es el piso fundamental de este proceso en el cual nos encontramos ahorita, o sea, rescatando y procurando
eso, una salida política responsable, institucional y sobre todo pacífica. Claro, pero en las páginas de la historia ya queda que hubo un respaldo de 50 países a Juan Guaidó. Eso en términos. No, absolutamente. Yo creo que ese es un elemento, es un indicador de lo que es el tema más en concepto diplomático, pero yo creo que los historiadores somos mucho más cautos en establecer valoraciones de carácter histórico. Yo creo que en todo caso es una valoración política la que se puede hacer de este momento y bueno, y ya tendremos oportunidad en la medida en que transcurran los hechos de llegar a una conclusión respecto al peso decisivo de este momento como resultado histórico. O sea, yo creo que una cosa es el momento político y otra cosa es el resultado histórico de un momento político. Hay muchos analistas que advierten sobre el valor que tuvo que tener Juan Guaidó para ser un presidente dentro de Venezuela, las circunstancias en las que está él amenazado, perseguido, con toda la situación, la crisis política que se vive en territorio venezolano. ¿Eso va a marcar un antes y un después dentro del liderazgo de la oposición? No, yo creo que por supuesto es absolutamente valioso y totalmente reconocible. Yo creo que no hay nadie que ponga en duda eso, el compromiso político que ha expresado Juan Guaidó al regresar a Venezuela, pero además era una demanda frente a la cual no tenía escapatoria, o sea, él hizo esa oferta, él lo planteó y lo responsable era que lo hiciese en Venezuela. Todos los que estamos aquí estamos en situación de riesgo. Yo creo que la situación que se vive en Venezuela es una situación dramáticamente demandante. Y por eso es tan importante que la presencia política y de que la dirigencia política tenga noción de esa dimensión y sea, bueno, coherente con ese mandato. Y creo que eso es lo que también le da pie y apoyo político a la figura de Juan Guaidó, que insisto, como expresión de esa legitimidad política que le da la base de, bueno, de lo que es la Asamblea Nacional Venezolana como único cuerpo de representación legítimo que existe en la actualidad. Si hiciéramos el ejercicio en el ideario de que Chávez pudiera hacer una valoración de la historia reciente, de los últimos meses en Venezuela, con Maduro, con Guaidó, con la oposición, ¿qué nos podría decir? Mira, yo creo que este es un proceso, como todo el mundo lo ha dicho y como es claro, que es de una enorme velocidad en el que las cosas ocurren a cada instante, que uno no tiene manera de, incluso muchas veces, de calibrar los hechos entre un momento y el otro, pero creo que obviamente lo que más expresa este proceso desde mi punto de vista, y creo que también ha sido reiterado, ha sido la voluntad indeclinable de una sociedad de seguir reclamando la posibilidad de vivir en democracia y en libertad. Yo creo que eso es un elemento que ha estado presente durante estos 20 años y que sigue estando presente y que es un clamor general de quienes están en las calles y que siguen estando aquí exigiendo la posibilidad de la recuperación de la democracia y de vivir en una situación de libertad, de institucionalidad, de Estado de Derecho, de respeto, bueno, en la normalidad de que tú puedas ir al médico, y que puedas tener medicina, de que puedas ir al mercado, de que puedas comprar, de que puedas vivir, ¿no? Pero eso en una dimensión, eso de institucionalidad democrática y de ejercicio de la ciudadanía en total libertad. Le agradezco a Inés Quintero, historiadora y profesora titular de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por estar con nosotros.